Bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Los Otros del 36. Hoy vamos a hablar del general Navarro. El general Navarro es conocido por la mayoría de ustedes por los sucesos del desastre de Anual, donde era segundo jefe de la Comandancia General de Melilla, como general de brigada. Él asumió el mando al morir el general Silvestre, o al desaparecer el general Silvestre, mejor dicho, y lideró a las tropas hasta acabar en Monte Arruiz, en la última posición que fue asediada por los cabileños, por los jarqueños, y donde resistieron hasta 2 semanas, hasta quedarse sin municiones, sin víveres, sin agua. Al final salió para parlamentar y rendirse, y ocurrió una tremenda tragedia donde prácticamente toda la tropa y gran parte de los oficiales fueron pasados a cuchillo, sobreviviendo tan solo 60 hombres, prácticamente su estado mayor, que son los que habían salido fuera para parlamentar y establecer las condiciones de la rendición. Navarro fue prisionero en Astir durante 18 meses, en una terrible etapa de su vida en la que pues se vio privado no solo de libertad, sino prácticamente de su propia dignidad. Pero eso lo veremos más adelante, porque ahora vamos a empezar su biografía y empezaremos en 1862, concretamente el 21 de julio, que fue la fecha en la que nació Navarro. Para que se hagan una idea, el día 21 de julio, que cayó la posición de Igueriben, era el cumpleaños del general. Ese día cumplía 59 años. Felipe Navarro y Ceballos Escalera fue barón de Casa Davallo. Venía de una familia completamente aristocrática, nació en Madrid, como decimos en la fecha que hemos mencionado. Su padre fue general de Estado Mayor, Carlos Navarro y Padilla, y su madre, Francisca Ceballos Escalera y de Pezuela, era hermana de 2 generales, del general Joaquín Ceballos Escalera, que además era marqués de Miranda de Ebro, y también era hermana de un brigadier de caballería. Digo brigadier porque en esta época, lo que hoy conocemos como general de brigada, esto fue hasta 1883, 1884, no recuerdo de memoria, lo que hoy conocemos como general de brigada se llamaba brigadier, lo que conocemos como general de división se llamaba mariscal de campo. Luego el general Serrano, el general Prim, el general Pavía, el general Martínez Campos, todos estos generales en realidad estaban en el tope de la escala militar, en lo que sería hoy un teniente general, para que se hagan una idea de lo que era un brigadier, de lo que era un mariscal de campo, que básicamente son, como hemos dicho, el general de brigada y el general de división, que se estableció posteriormente a finales del siglo XIX. Ingresa en 1877 en la Academia de Caballería, solamente tenía 15 años, lo que era totalmente habitual en este momento, no solamente para los oficiales de caballería, sino también para los de ingenieros, para los de artillería, para los de infantería, etc. En este momento la Academia de Caballería estaba en Valladolid. Los oficiales de caballería se han formado en varios sitios, sobre todo en Toledo y en Valladolid, pues en este momento la Academia está en Valladolid. La Academia se había fundado, se había cambiado el nombre en 1870. A partir de ese año dejó de llamarse Colegio de Caballería para llamarse Academia de Caballería. Sus cadetes tenían que pasar 3 años en un edificio que se llamaba El Octógono. Este edificio estaba destinado a prisión, se construyó en 1851, pero cuando fueron a inaugurarlo para que empezara a desempeñar su labor, para lo que se había sido destinado, se dieron cuenta de que el edificio no tenía una buena iluminación, que las estancias no estaban bien hechas, que los habitáculos, las celdas, no reunían las mínimas condiciones de habitabilidad, luego que tenía muchísimos problemas. Al final se cedió el edificio al ejército y este lo convirtió en colegio de caballería. Lo he repetido muchas veces, cuando las fuerzas militares empiezan a acantonarse, los locales donde tienen ese acantonamiento son sobre todo conventos desamortizados, se quita la prioridad a la iglesia y se le da prioridad al ejército a la hora de darle este tipo de edificaciones, y también prisiones, antiguas prisiones. Este es uno de los ejemplos, Academia de Caballería, no una antigua prisión porque no llegó a ser prisión, pero sí un edificio que estaba destinado a ese efecto, ¿no? Va a salir de la Academia en julio de 1880 y ahí va a ser destinado al regimiento de Pavía hasta agosto de 1882, justo 2 años. El regimiento Húsares de Pavía. Bueno, la caballería es compleja de entender. Vistosos uniformes, estos uniformes del regimiento de Pavía, con esos pantalones de color azul cielo, la casaca de color rojo, siempre muy elegantes, eran oficiales que vestían, bueno, con mucha chulería, ¿no? Chulería no en el sentido más peyorativo del término, sino que pues tenían muy a gala aquello de ser jinetes y de, bueno, pues ese enorme valor que había que tener para, subido en un caballo,
lanzarse contra los disparos del enemigo con un sable en la mano y a todo trance y a toda velocidad, ¿no? Bueno, pues esta gente, había húsares, había dragones, había lanceros, cada uno más o menos desempeñaba las labores en caballería con una serie de misiones un tanto diferentes, ¿no? En el caso de los dragones, por ejemplo, utilizaban el caballo para desplazarse de un lugar a otro, pero normalmente descabalgaban una vez establecidos en la zona donde iban a combatir, y podían combatir como tropas de infantería. Tan solo 2 años de teniente, con tan solo 20 años de edad, y ya se queda como ayudante de campo del ministro de la Guerra, que entonces era Arsenio Martínez Campos. Evidentemente, su ascendencia noble, aristocrática, seguro que tuvo que ver para que aquel joven muchacho acabara directamente como ayudante de campo del prestigiosísimo general Martínez Campos, que en 1878 había conseguido acabar con la guerra de los 10 años en Cuba gracias a su talante y su capacidad negociadora para pactar con los insurrectos y que estos depusieran en su actitud belicosa contra las tropas españolas. Martínez Campos, que había sido protagonista en 1874-1875 de la restauración de Alfonso XII junto con el general Pavía. Martínez Campos, que continuaba siendo un prestigioso general, en 1882 era el ministro de la Guerra, y fíjense, fue nada más y nada menos en ese año, en 1882, el fundador de la Academia General Militar, que tan solo sobrevivió 10 años, porque en 1892, por falta de presupuesto, hubo de cerrarse, pero aquello quedó como una muy buena obra, y hoy día, por ejemplo, pues sigue existiendo la Academia General Militar, ¿no? En octubre de 1883, algo más de un año después, Martínez Campos va a dejar el Ministerio de la Guerra y pasaría a ser capitán general del Ejército. Hay varios puestos: capitán general del Ejército, capitán general de Cuba, capitán general de Filipinas, capitán general de Cataluña y ministro de la Guerra, en la que vemos que se están rotando de forma constante los generales de mayor prestigio: el general Weyler, el general Camilo de Polavieja, en este caso Arsenio Martínez Campos, luego el general Linares. Todos ellos van a moverse de forma constante en todos estos puestos. Martínez Campos se lo va a llevar con él hasta septiembre de 1888, o sea que fíjense que prácticamente desde 1882 hasta 1888, 6 años, Navarro va a estar a la sombra del general Martínez Campos, uno de los más prestigiosos del ejército. El 26 de junio de 1886, Navarro evidentemente no tenía ningún título nobiliario, sí que lo tenía su tío, porque su madre, al ser mujer, no heredaba el título nobiliario, sí que lo habían tenido en toda su línea familiar, pero a él no le había llegado ningún título. El 26 de junio de 1886 se casa con María Cristina Morenés y García, que era baronesa de Casadevall, y por tanto pasa a ser barón de Casadevall. Era hija de Carlos Morenés y Tor, que era también barón de Cuatro Torres, gentil hombre de cámara, por tanto también, como vemos, en la línea aristocrática habitual, y por supuesto general del ejército español. Navarro, por fin, en septiembre de 1888, va a ser destinado al regimiento de lanceros de la Reina, y en el mes de noviembre ascendería al empleo de teniente. Tenía 26 años, llevaba ya en el ejército 11 años y asciende a primer teniente, como decimos, en 1888. Va a continuar en el regimiento hasta diciembre de 1890, donde vuelve al regimiento de húsares de Pavía. Luego el movimiento, si se dan cuenta, más o menos está 2 años en cada uno de los regimientos, y luego de nuevo vuelve a ser nombrado ayudante de campo del general de división Federico Chando, otro de los protagonistas que llegó a ser general en Cuba, y de Bernardo Echaluce. En diciembre de 1892 vuelve otra vez al regimiento de la Reina. Este ciclo de estar destinado en un regimiento, posteriormente ayudante de campo de un general, vuelve a estar en otro regimiento, ayudante de campo del general. Los dos regimientos en los que se mueve son el regimiento Húsares de Pavía y el regimiento de lanceros de la Reina. Luego uno que es un regimiento de honores, básicamente, lo que hoy podría ser la Guardia Real o algo parecido, y el otro que sí que era un regimiento de caballería, de línea, ¿no? En 1893 va a ser nombrado alumno de la Escuela Superior de Guerra. Navarro quería ser oficial de Estado Mayor. Sin embargo, y dadas las circunstancias que van a suceder a continuación, va a tardar muchísimo tiempo en poder terminar sus estudios como oficial de Estado Mayor.
Porque en 1893, precisamente aquel año que él inicia sus estudios, el general Margallo, que era el comandante general de Melilla, que era un general de brigada en aquel momento, porque en Melilla apenas había una guarnición de unos 2000 hombres, se tiene que enfrentar a una serie de ataques de los rifeños que llegan a amenazar seriamente los fuertes de Melilla. En uno de los fuertes, Margallo va a morir de un disparo, y también, entre otros, pues el teniente entonces Miguel Primo de Rivera, el que luego fue dictador de los designios de España en 1923 y hasta 1930, consiguió una cruz laureada de San Fernando en una acción muy meritoria, ¿no? Bueno, pues tras estos sucesos, las cosas en Melilla se complican muchísimo, hay que pacificar aquello. ¿Y a quién van a mandar para pacificarlo? Pues otra vez al general Arsenio Martínez Campos, ya un hombre mucho más veterano, en estos momentos ya pues tiene 60 años, y Martínez Campos va a llevar en su cuartel general de nuevo al teniente Navarro. Va a ser otra vez seleccionado por él, le van a sacar del curso de Estado Mayor y va a ir con Martínez Campos a Melilla. Este paseará miles de tropas alrededor de la ciudad, y va a ser suficiente con esto, sin tener que realizar acciones bélicas de mayor calado, para que los rifeños se den cuenta de la capacidad que tiene España en este momento de desplegar tropas por allí, y se pacifica la zona. Las operaciones van a cesar en marzo de 1894, por esto Navarro va a recibir su primera condecoración, una cruz al mérito militar con distintivo blanco, y vuelve a incorporarse en 1894, tras el cese de estas operaciones, a la Escuela Superior de Guerra. No terminaría tampoco sus estudios, porque justo un año después empieza la Guerra de Independencia cubana, que empieza, como saben, en 1895, tras el grito de Baire dado por José Martí, que era el líder de los insurrectos, y de nuevo van a mandar otra vez a Arsenio Martínez Campos para intentar pacificar la zona. Esta vez Martínez Campos va a fracasar, pero va a estar un año en Cuba. Por supuesto, vuelve a ir como ayudante de campo el teniente Navarro, ayudante de campo de su general. Allí va a destacar en varias operaciones, conseguirá una cruz al mérito militar con distintivo rojo, también una cruz de María Cristina, que como saben ya era una cruz que se daba al valor. Todavía no existía la medalla militar individual, y esta era, bueno, pues en orden, después del ascenso por mérito de guerra, la cruz de María Cristina, digamos que sería la tercera condecoración más importante, o la tercera recompensa más importante. Estaría la cruz laureada de San Fernando, los ascensos por méritos de guerra, y en tercer lugar la cruz de María Cristina. Martínez Campos fracasa en su intento de pacificar Cuba y es relevado por el general Valeriano Bayler en 1896, con lo cual, al mismo tiempo que regresa el general, también regresa el ayudante de campo, el teniente Navarro. Navarro, no obstante, al llegar, va a ser nombrado ayudante de campo de su tío, general de división don Joaquín Ceballos Escalera y de la Pezuela. Poco después volvería a reanudar sus estudios de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, y va a ascender a capitán en 1896. Salió de la academia, si ustedes recuerdan, en 1880, 16 años después asciende a capitán, luego estuvo 16 años como teniente, para que nos hagamos una idea de lo que suponía no ascender por méritos de guerra, a pesar de que él había estado en varias campañas, sobre todo en Cuba, donde va a recibir, como vemos, un par de condecoraciones, y en septiembre va a terminar por fin su curso de Estado Mayor, aquel que tanto tiempo le había llevado y que tantas interrupciones había tenido. Después del curso de Estado Mayor, que normalmente duraba 3 años, había que hacer un periodo de prácticas. Ese periodo de prácticas lo va a hacer en el 4º Cuerpo de Ejército, otra vez con el general Martínez Campos, que en este momento mandaba el 4º Cuerpo de Ejército y es nombrado ayudante del mismo. Luego, como ven, la historia de Martínez Campos y la historia del joven oficial, teniente y capitán Navarro van muy unidas. Esta era la última vez en la que iban a estar juntos, porque en 1897 Navarro se va a ir a Filipinas y Martínez Campos fallecería en 1900. Bien, Navarro, como decimos, es destinado a Filipinas, voluntario. Allí va a destacar en varias acciones de nuevo, cruza el mérito militar con distintivo rojo, luego participa en varias acciones en el barranco de Limbón y en el pueblo de Indang. Gracias a estas dos acciones es ascendido a comandante por méritos de guerra. Había estado 16 años como segundo teniente y primer teniente, en este momento creo que eran alférez y teniente. Alférez y teniente, el empleo de alférez y el de segundo teniente es lo mismo. Lo que pasa que durante unos años existieron alférez y teniente, después existieron segundo teniente y teniente, y desde 1917 vuelve a existir el empleo de alférez otra vez, alférez y primer teniente, o alférez y teniente, mejor dicho.
Ya sé que esto es un poco lioso, pero al final una estrella de 6 puntas, alférez, 2 estrellas de 6 puntas, teniente. Eso es a partir de 1884. Antes de 1884 los tenientes llevaban estrellas 2 de 8 puntas. Ya lo explicaremos algún día esto con detenimiento en la serie que empezamos y que todavía no hemos podido continuar, destinada precisamente a esto, a explicar las cosas militares. Bueno, seguimos con el capitán Navarro, que va a ascender a comandante por méritos de guerra en tan solo un año de capitán, y con 34 años consigue ascender a comandante. Al final va a recibir 2 cruces al mérito militar con distintivo rojo, las cruces que se consiguen en combate, otra cruz de María Cristina y el ascenso a comandante por méritos de guerra. Luego, su estancia en Filipinas es la que le hace destacar más como guerrero, ¿no?, como oficial de caballería. El 23 de diciembre del año 1897, el general Fernando Primo de Rivera, tío de Miguel Primo de Rivera, va a firmar el pacto de Black-Navato, donde se ponen fin a las hostilidades hasta que luego los americanos entran en la guerra. Navarro va a permanecer allí hasta marzo de 1898 y regresa a España. Al regresar a España recibe por fin su diploma de Estado Mayor, ya se lo dan físicamente, que se había prolongado durante tanto tiempo, y en el mes de mayo es destinado al Regimiento de Caballería de Reserva de Madrid número 39, en septiembre al Regimiento de Cazadores de Lusitania. Ya hemos explicado lo que pasa con el regreso de las tropas, prácticamente no hay soldados, los oficiales mandan unidades que solo están sobre el papel, y el ejército sufre un caos y sufre un shock después de retirar a todas las tropas que había en Cuba y que había en Filipinas, en Puerto Rico, en Guam, etcétera, etcétera. Bueno, en Guam prácticamente no había tropas, pero sí en Puerto Rico, Filipinas y en Cuba. Allí va a estar hasta diciembre de 1902, en este Regimiento de Cazadores de Lusitania. Luego pasará a la Escuela Militar de Equitación, ahí sería profesor de equitación y jefe del DETAL, del Departamento Estadístico de Trámite Administrativo de Libros y Listados, lo que viene a ser el encargado de personal y de otras tareas de un regimiento, ¿no? El que escribe, bueno, pues pasa... El que, bueno, se dedica a tener listado a todo el personal. En este momento evidentemente no hay soporte informático, con lo cual se hace todo, se lleva todo en libros de registro. Bueno, pues había siempre un oficial encargado de esto, y el comandante que se encarga de esta gestión de personal, pues se llamaba el comandante del DETAL, como decimos. Allí va a estar hasta octubre de 1905, donde va a ser nombrado por el rey Alfonso XIII gentil hombre de cámara con ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes verán a veces en los uniformes unos cordones de color dorado, incluso generales llevan estos cordones de color dorado, ¿no? Si los cordones de color dorado eran en el lado derecho, eran gentil hombre de cámara en ejercicio. Si los botones eran en el lado izquierdo, es que ya habían sido gentil hombre de cámara o eran gentil hombre de cámara que no estaba en ejercicio, y los llevaban como una distinción, como una condecoración, pues solo llevaban en el lado del corazón, que es donde se llevan las condecoraciones. Bien, pues Navarro va a ser gentil hombre de cámara en ejercicio, lo que quiere decir que era ayudante del rey. Igual que había sido ayudante de campo de Martínez Campos y de otra serie de generales, incluido su propio tío, en este momento va a ser ayudante del rey, gentil hombre de cámara en ejercicio, para auxiliar en las labores, para auxiliar en cualquier tipo de labores al rey, a su majestad el rey. En 1905 el rey es todavía una persona muy joven, se va a casar en 1906, donde va a sufrir el terrible atentado que acabaría con la vida de más de 30 personas, pero que, bueno, pues aquel famoso ramo de flores cargado de explosivos que fue arrojado desde una ventana y que no consigue acabar con la vida del monarca, que sale ileso milagrosamente, pero sí, como decimos, con unas 30 personas que estaban agolpadas viendo el paso de los carruajes de aquella famosísima boda, porque el rey de España se casaba, ¿no? Él va a estar participando en la boda, está participando como ayudante de príncipes, de visitantes de la realeza que van a pasar por España para asistir al gran evento de la boda del rey. En 1909, en el mes de julio, como saben, empiezan los sucesos de Melilla. Hemos contado en otros episodios cómo en 1906 se había firmado el Tratado de Algeciras, la Conferencia de Algeciras, mejor dicho. España se ve comprometida en tener que mantener una línea al norte de Marruecos, que está habitada por unas antiguas tribus bereberes que están ubicados en el Rif y en la Yebala,
tribus que no tienen mucho que ver con el resto de los marroquíes, y el levantamiento de varias cábilas en 1909 contra el inicio de extensión de la Comandancia General de Melilla para poder tener acceso a unas minas y que dos compañías mineras pudieran explotar las mismas, bueno, pues lleva a un conflicto, como decimos, que empieza en el verano de 1909, esto lleva al desastre del Barranco del Lobo y otra serie de sucesos, y se despliegan muchas tropas desde la península, y en uno de estos despliegues, pues en el mes de noviembre de 1909, el entonces ayudante del rey, o gentilhombre de cámara en ejercicio, va a ser agregado al cuartel general del comandante en jefe de las fuerzas del ejército de operaciones en Melilla. No olvidemos que Navarro era oficial de Estado Mayor, luego va a ir como oficial de Estado Mayor, comandante, en este momento sigue siendo comandante, a ese Estado Mayor, a ese cuartel general del general Marina, que era teniente general Marina en este momento, que era el que mandaba las tropas de Melilla, la Comandancia General de Melilla. Ahí va a participar en varias acciones, una vez más, y va a regresar el 30 de diciembre a la península. Apenas estaría, como ven, un mes y unos días, simplemente fue como oficial para aumentar el cuartel general, y una vez que las operaciones fueron decayendo, bueno, pues se replegó a bastante gente. Navarro es uno de ellos porque apenas, como ven, estuvo en un mes en Melilla. Al volver de Melilla va a ascender a teniente coronel y continuaría a las órdenes del rey hasta que en agosto de 1913 ascendería a coronel. Tenía en este momento 51 años. Como hemos visto, su vida había transcurrido como ayudante de cámara del rey, ayudante de campo de varios generales y poco mando de unidades. Apenas había mandado escuadrón, apenas había mandado hombres, nada más que en pequeños periodos de 2 años, que podemos decir que fueron de descanso entre sus tareas de ayudante de campo o de oficial de Estado Mayor. En 1914, sin embargo, se va a desplazar a Larache y aquí empezaría un periplo en África que va a ser mucho más prolongado y que vamos a ver en el siguiente episodio, porque aquí lo vamos a dejar. Espero verles en el siguiente episodio, como digo, donde ya veremos a Navarro en el protectorado desde el año 1914, en 1919 en Ceuta, en 1921 en Melilla. Estaría a las órdenes del general Silvestre como segundo jefe de la Comandancia General de Melilla, y todos esos sucesos lo veremos en la segunda parte de esta biografía. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta, por sus comentarios siempre cariñosos, también por los comentarios críticos, porque como ven hablo de memoria el 90% del tiempo y es muy fácil que alguna cosa o se me quede en el tintero o que al hablar uno habla deprisa y habla solo y es fácil que alguna vez, bueno, pues cometa algún error, sobre todo por algún lapsus de memoria o algún error simplemente en el discurso. Les agradezco, como digo, todo lo que hacen y les agradezco el cariño que nos tienen, no solo a mí, sino a todos los colaboradores y a la gente que viene al canal, que por supuesto están encantados con el trato que reciben por su parte. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.